Institución Educativa Privada San Carlos, con su lema institucional formando triunfadores basado en valores. Pedregal Majés, lenguaje 1, segundo año de secundaria. Tengan un buen día, estudiantes sancarlinos. Dios los bendiga y ilumine, y con su manto nos proteja de este tiempo tan frígido, estudiantes. Hoy día vamos a desarrollar el módulo 4, tema 1, los determinantes. Profesor, bueno, ¿qué son pues los determinantes, estudiantes? Entre los determinantes vamos a estudiar algunos lo que es el artículo y lo que es el adjetivo, los determinantes. En primer lugar vamos a ver el artículo, alumnos, y lo veamos desde un punto de vista semántico. Porque carece, ¿cómo se llama?, de significado, ¿no?, en sí mismo. Su valor radica porque está representando o es el presentador de un nombre. En este caso también un nombre, estudiante, se le conoce a lo que es al sustantivo. También se le conoce como es un sustantivador por excelencia, ¿no? Por ejemplo, tenemos la alcaldesa de Lima viajó al Cusco. El artículo es la. Tenemos otro ejemplo, el perro, artículo el. Y si veamos el artículo, diría alcaldesa de Lima viajó al Cusco. Tiene un poquito también, no de sentido, ¿sí? Pero como que le da un realce, una presentación cuando nosotros le ponemos a este determinante que es el artículo, la alcaldesa de Lima viajó al Cusco. ¿Sí? Tiene otro sonido, ¿no? En el otro ejemplo, si yo digo solo en perro, pero si yo pronuncio con el determinante, el artículo, el perro, ya lo presento por sustantiva, ¿no?, por excelencia. ¿A quién? Al sustantivo. Es en el aspecto semántico. En el aspecto morfológico, que acá es una categoría gramatical. Por eso, morfo, siempre recuerden, morfo, forma, siempre les voy a decir, morfo, forma, cambia, varía. Es variable. Y es dependiente, o sea, depende del sustantivo. ¿Por qué razón? Debido a los accidentes gramaticales. ¿Y qué accidentes gramaticales, estudiantes? El género y el número. Es en cuanto a lo que es el artículo. Porque en cuanto al verbo, él utiliza otros accidentes gramaticales. Como ya lo vamos a ver en el tercer bimestre, estudiantes. Y tenemos algunos ejemplos. Los niños están siempre felices. Las mesas grandes fueron compradas por Andrea. La silla, las sillas, el cuaderno, los cuadernos. ¿Dónde varía? Pues entonces, profesor, veamos. Y depende del sustantivo. Veamos, pues entonces, a ver. El sustantivo en la primera oración es niños. Niños está en género. ¿Qué género está? Rural. Ah, no, género, ya, masculino. Masculino. Ah, ¿Y qué número? plural. Plural. Y así también debe estar el artículo. Entonces el artículo que utilizamos es los y está de la misma forma. De igual forma, igual en mesas, ¿no? Género femenino, número, ¿no?, plural. De igual forma el artículo las está de esa forma. Tiene que concordar. O sea, depende, ¿no?, del sustantivo.
En cambio, cilia, que es un sustantivo, género femenino, número singular y el artículo de igual forma, la. Y así con los demás ejemplos, ¿no? Las cilias, el cuaderno, los cuadernos. O sea, es dependiente del sustantivo, ¿sí? En cuanto a esos dos accidentes gramaticales, género y número. Veamos una forma sintáctica. En el aspecto sintáctico, alumnos, en la oración es el modificador directo. ¿De quién? Del sustantivo. Ejemplos. La ensalada estuvo deliciosa. Los aviones. Veamos en la oración modificador directo. Del sustantivo, pero en este caso el sustantivo en la oración, cuando ya hacemos un análisis, ya tenemos que ver lo que es el sujeto, tenemos que imaginar lo que es el predicado también, ¿no? Porque existe eso en la oración. Entonces el sustantivo vendría a ser ¿qué? Ensalada. Y el artículo es la, y la viene a ser su modificador directo. Y el sustantivo en la oración, en este caso ensalada, ¿qué función cumple sintácticamente? De núcleo del sujeto. Igual forma, con el ejemplo, los aviones. El sustantivo es aviones. En la oración cumple su función sintáctica de núcleo del sujeto. Y el artículo, en este caso los, viene a ser el modificador directo. Estudiantes. Que este artículo siempre, ¿no? Siempre va, se antepone o va antes del sustantivo. Otra cosa es el pronombre, ¿ya? El pronombre reemplaza al nombre o sustantivo. ¿Sí? Veamos en el aspecto lexicológico o lexicológica, que acá es de inventario cerrado. No admite otras palabras, no admite otros artículos, ¿no? O creación de nuevos artículos. En cuanto a lo que son las clases de artículos estudiantes, un ratito, por favor. Veamos las clases de artículos. Artículo definido o determinado. Y acá tenemos al número masculino, tenemos el, los. Femenino, la, las. Neutro, lo. Ejemplo, ¿no? La bandera del Perú. Se lo determina, es algo definido. En cambio, el artículo lo, que es neutro, ¿no? Pero también sustantiva adjetivos. ¿Y cómo así, profesor? Ejemplos tenemos ahí. Me contó lo amable que eres. Todo lo bello eres tú. Y profesor, los adjetivos, ¿cuáles son? Amable y bello. Como ven ustedes en la diapositiva. Amable y bello. Y ustedes tienen que el artículo lo antes del adjetivo. Y lo está sustantivando. Porque si no estuviera, ¿cómo se expresaría uno? ¿Cómo uno lo pronunciaría? Me contó amable que eres. Todo bello eres tú. Pero para sustantivarlo, darle una mejor entonación, me contó lo amable que eres. Todo lo bello eres tú. Entonces, amable y bello son los adjetivos.
artículo indefinido o indeterminado. Masculino, ¿no? Un, unos. Femenino, una, unas. Indefinido. O sea, te da algo impreciso, ¿no? Inconcluso, no sabes. A ver, veamos en los ejemplos, estudiantes. Unos ladrones fueron capturados por la policía. Unos. ¿Pero quiénes fue? ¿Cuántos? No sabemos. Otro ejemplo. Mis amigos se fueron con unas amigas a la tienda. Pero, ¿qué amigas? ¿Cuántas amigas? A eso se refiere que es indefinido o indeterminado, ¿no? No sabemos. Tenemos otro artículo, alumnos. El artículo contracto. En este caso, estudiantes, ¿qué sucede? Acá hay una fusión, se suma. La unión de una preposición y un artículo definido. Preposición y un artículo definido. ¿No? Y los artículos definidos nosotros pues tenemos, ¿no? El, ¿no? Los, la, las, lo. Y tenemos ahí la preposición a más el, que es un artículo, ¿no? Definido, da un artículo contracto, que es al. La preposición de más el, que es un artículo definido, da un artículo contracto del, o sea, hay una fusión, se suma. ¿Correcto? No olvidarse entonces. Tenemos los artículos definidos, ¿no? Los indefinidos y el artículo contracto. Muy bien, algunos ejemplos que tenemos, estudiantes. Pepe fue al monte con sus padres. Otro ejemplo, vino del monte con su familia. Si yo les pongo, alumnos, ahí, en el examen, pero ya no resaltado en negrita como está, le digo, por favor, escriba cuál es el artículo contracto. O subraye el artículo contracto. Entonces ustedes, alumnos, al van a subrayarlo. Del también van a tener que subrayarlo. Pero se dan cuenta, alumnos, que después hay de este artículo contracto, hay un sustantivo, ¿sí? Bueno, y es el mismo sustantivo en ambas oraciones. Tener en cuenta eso, por favor, ¿ah? Para que ustedes puedan identificar, alumnos, el adjetivo contracto. Hay algunas normativas del artículo. Cuando el sustantivo comienza con A, ¿no? O A con H, pero es que sea tónica, o sea que recaiga la mayor fuerza de voz, ya sea no tenga tilde o no tenga tilde, pero tiene que ser tónica. Se usará el artículo el, pero este seguirá siendo femenino. Bien, y así se puede comprobar, ¿no? Al formar el plural del sustantivo utilizado. Si comprobamos el plural. Por ejemplo, tenemos el, ¿no? Alma. Por ejemplo, las almas. Por ejemplo, ¿no? ¿Dónde recae la mayor fuerza de voz en almas? Al, empieza con A, sílaba tónica, y para escribir, ¿cómo se llama, no? Con este artículo, el alma, pero sigue siendo femenino, por favor. De igual forma, las águilas. Mayor fuerza de voz en la A y está con tilde, por eso es tónica, ¿sí? Pero tónica también se llama donde recae la mayor fuerza de voz, sino acá por las reglas de tildación que vienen a ser las palabras es
drújulas, caso de la tilde tópica. Y se va a utilizar el artículo el, ¿no? El águila, pero sigue siendo femenino. Igual tenemos, ¿no? El agua, ¿no? Las aguas, mayor fuerza de voz, ¿no? Acá tenemos ya con H, ¿no? El hacha, las hachas, mayor fuerza de voz en la A. El hada, las hadas. A pesar que utilizamos este artículo, se sigue manteniendo el femenino por el plural. Para los artículos, alumnos que no deben presentar nombres propios. Solo salvo que sean apellidos, ¿eh? de familias o mujeres famosas. Incorrecto, ¿no? No le voy a poner un artículo al nombre propio, ¿no? El Alberto, ¿no? La María, la Carmen, el Pedro. Es incorrecto, solamente para los apellidos, ¿no? De familias, ¿no? Los González, ¿no? La Jurado, los Quispe, los Reyes. Jamás alumnos para nombres propios. Es algo incorrecto. Algo más, alumnos, que es los topónimos, estudiantes, ¿no? Que se refiere a nombres geográficos, ¿no? Y nombres propios. Acá se va a respetar el artículo, pero debe estar en mayúscula. Pero tampoco acá no hay contracción, ¿sí? Del artículo contracto, en este caso del al. Ejemplos, ¿no? La Habana, el Cairo, la Libertad, el Greco, el Quijote. Están con mayúscula, ¿no? Las primeras letras del artículo. Veamos en una oración. Sebastián vive en La Habana, pero esa L del artículo está con minúscula. Es incorrecto. Sebastián vive en La Habana, pero ese artículo, su primera letra está con mayúscula. Correcto, alumnos. Ahí sí. Pero son nombres propios. En este caso, anteriormente he visto nombres, sí, pero son de personas. Seres. Ajá, acá hay apelativos de nombres, pero ¿de qué? Nombres geográficos. Adjetivos determinativos. Ahora sí ingresamos a los adjetivos determinativos, estudiantes. Acá estos se ubican, pues, ¿no? Tenemos algunas características como de cantidad, posesión, ubicación, etc. Pero veamos los principales. Los adjetivos demostrativos. ¿Qué nos indican, alumnos? Acá alumnos, es la proximidad o lejanía. ¿Pero de quiénes? La persona que habla y la que escucha. En este caso, en cercanía, tenemos este, esta, esto, estos, estas. A distancia media, ¿no? Los adjetivos demostrativos. Ese, esa, eso, esos, esas. En lejanía, ¿no? Aquel, aquella, aquello, aquellos, aquellas. ¿No? Y tenemos, ¿no? Esos ejemplos, estudiantes, ¿no? Este muchacho no estudia. Aquel parque fue clausurado, ¿no? O sea, en lejanía, ¿no? Ese animal fue capturado. En cambio, los posesivos, ¿no? Posesión. Si pertenece a una o varias personas. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene un significado de pertenencia. Y en primera persona tenemos los siguientes adjetivos posesivos. Mío, mía, míos, mías, mis.
tenemos nuestro, nuestra, nuestros, nuestras, en primera persona. Adjetivos posesivos. Veamos entonces en segunda persona. Tuyo, tuya, tuyos, tuyas, tú, tus, vuestro, vuestra, vuestros, vuestras. En tercera persona, ¿no? Suyo, suya, suyos, suyas, sus. Ejemplo, estudiantes, ¿no? Mi profesor no fue a la clase. Tu oportunidad ya pasó. Vuestro amor durará toda la vida. Sus problemas lo atormentan día a día. Nuestra evaluación tuvo un resultado favorable. Tus amigas no me quieren a tu lado. Entonces ahí tenemos alumnos. Mi, tú, vuestro, sus, nuestra, tus, tú, que son adjetivos posesivos. Posesivos. Tenemos los adjetivos, alumnos, numerales. Pues número, ¿no? Cantidad, ¿no? Determina una cantidad. Podemos ver una serie de clases estudiantes. Los cardinales, que designan números, ¿no? 2, 3, 4. Ordinales expresan orden, ¿no? Ya no es pues por número, ¿no? 2, 3, 4, son primero, segundo, tercero, cuarto, etcétera, ¿no? Fraccionarios designan una parte de la unidad, mitad, octavo, tercera parte, ¿no? Etcétera. Multiplicativos, aquí expresan producto, ¿no? Doble, triple, cuádruple, ¿no? Quíntuple, etcétera. Distributivos asignan a cada persona lo que le corresponde o cosa que le corresponde. Y tenemos cada, ambos, ¿no? Y ejemplos, tenemos estudiantes, los 3 concursantes empataron en el torneo. Yo tuve el primer lugar en matemática, solo quiero media beca para estudiar. Me pagaron el doble en el trabajo. Cada persona tiene sus propios objetivos. Ariana ha tenido 2 utensilios. Es la segunda oportunidad de Javier. En la universidad recibió doble almuerzo. Solo me vendieron la mitad de las entradas. Alumnos, yo les puedo preguntar, y en la primera oración 3, ¿no? ¿A qué clase de numeral pertenece? Ah, profesor, cardinal. Y primer lugar, ¿a qué tipo de numeral pertenece? Ah, profesor, ordinal. Y así sucesivamente, alumnos. Como esta semana nosotros acabamos nuestros temas, bueno, este es el tema del día viernes, el viernes tenemos el otro tema. Las demás semanas que vamos a tener estudiantes, vamos a hacer práctica de esto. ¿Correcto? Porque de ahí va a venir, ya tengo que ir elaborando lo que es el examen bimestral. Estudiantes. Entonces vamos a tener tiempo para hacer prácticas, entonces, sobre estos casos y ir reforzando también. Continuemos. Los adjetivos indefinidos. Indefinido, algo inexacto, ¿no? Cantidad inexacta o imprecisa. De cantidad, ¿no? Tenemos poco, poca, pocos, pocas, mucho, muchos, muchas, todo, toda, todos, todas, una, unos, unas, varios, varias, bastante, bastantes. De identidad, ¿no? Tenemos mismo, misma, mismos,
mismas, otro, otros, otras, un, unos, unas, además. De existencia, ¿no? Algún, alguno, alguna, algunos, algunas, ningún, ninguno, ninguna, ningunos, ningunas, cualquier, cualquiera, cualesquiera, ¿no? Todos estos adjetivos son muy imprecisos, inexactos, no nos dan algo definido, estudiantes. Y tenemos alumnos, ¿no? Ejemplos, muchos periodistas deseaban tomarle fotos, poco alumnado dio el examen, todos los jubilados serán beneficiados con la ley, otra oportunidad pidió el expresidente Fujimori, algunos desadaptados la empujaron del carro, cualquier ser humano tiene derecho a la vida, se bloquearon varias avenidas, ningún representante del Perú irá al mundial, busque una regla cualquiera, es igual a uno, ¿no? Muchos periodistas, pero ¿cuántos fue? Poco alumnado dio el examen, pero ¿cuántos? La cantidad. Todos los jubilados, pero qué jubilados fue? ¿De qué año? Y así sucesivamente estudiantes. Que también eso con la práctica vamos a indicar también a lo que pertenece. Algunos otros ejemplos que tenemos, en algún lugar del mundo te volveré a encontrar. Quien quiera que me busque, dile que no estoy. Recibió pocos aplausos al ingresar al aula. Tengo demasiados problemas de aritmética. Martín tiene bastantes amigos. Cada niña que ingrese será atendida. Bien, estudiantes, con la información que se les ha brindado, ustedes realizan un organizador visual. Le toman una fotografía y la envían a la plataforma de la institución. Bien, estudiantes, antes de nosotros terminar, tenemos que hacer énfasis a lo que ha mandado el Ministerio de Educación a través de la Gerencia Regional de Arequipa y luego la UGEL La Joya, que el día de mañana a las 10 de la mañana, valga la redundancia, va a haber un simulacro, ¿no? En este caso de sismo, pero en casa, en familia. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay evacuación externa. No hay evacuación externa. Ustedes se van a preparar dentro de su hogar, estudiantes, cuáles son los sitios de seguridad en los cuales ustedes pueden ir a protegerse, ¿no? Hacer su croquis de desplazamiento, alistar su mochila de emergencia, y solamente la mochila de emergencia, pues, o sea, no, pero el profesor me ha pedido una mochila, no puede ser hasta una bolsa, una caja, en donde estén esos implementos necesarios que se pide. E incluso también mochila de emergencia ahí para los animalitos, para las mascotas. ¿Mm? ¿Cuáles son las funciones que va a cumplir cada uno de los integrantes de la familia? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Quién va a hacer mantener la calma? ¿Quién va a dar la voz de alerta? ¿A dónde tienen que ir? Y luego, ¿a dónde nos tenemos que trasladar? ¿Quién se va a encargar de repente de los primeros auxilios? ¿No? Hacer de repente esos simulacros en la cual de repente pues, haya un herido en casa. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Cómo van a tratar? No va a ser en ese momento que llegue pues la desesperación, en vez de mantener la calma, ustedes es como decir, no, echar más leña al fuego. Se van a desesperar, van a gritar, en ese rato de repente se van a arrodillar, Diosito, por favor, acuérdate de nosotros, protégenos. ¿Mm? ¿Qué acciones van a tomar ustedes, estudiantes? Entonces, eso necesito que ustedes
Conversen con su papá hoy día en la tarde, con su mamá, ¿qué van a hacer? En el caso de repente que haya una persona en silla de ruedas en casa, o un bebito, ¿no? Su mascota, ¿qué hacer? Pero sin salir a calle, en casa. Por otra parte, alumnos también habían mandado algunos comunicados al grupo en la que debían de dar su examen diario número 3, el mismo día viernes envié, y solamente he visto que han dado, bueno, no he visto hoy día, solamente Francisco Coya, Snyder, Pedro Salomón, Elmer David, Rixar, Luis Fernando y Dayana. Los demás alumnos, por favor, espero que ya hayan ingresado o ahora en el tiempo que les queda, porque termina 2:40. Todavía quedan 30 minutos para que ustedes puedan, desarrollar este examen diario número 3. Bien, tomo lista para terminar la clase, estudiantes. Yosmel. Presente. Correcto. Francisco está ausente. Emily. Presente. Correcto. Alexandra Collazos. Presente. Correcto. Milagros Gómez. Presente. Correcto. Snyder no llegó, ¿no? Ausente. Nicolás. Presente. Correcto. Brittany. Presente. Correcto. Pedro. Presente. Correcto. Elmer David. Ausente. Rixar. Presente, profesor. Correcto. Esmeralda. Presente, profesor. Correcto, hija. Yasmín. Presente, profesor. Correcto. ¿Qué estarás pensando, Yasmín? Belén. No, profesor, es que se trabó de la nada. Ya. Belén. No está Belén. Se fue, se sumó. Luis Fernando. Presente. Correcto. Daniela. Presente. Alimni Daniela, ¿no? Dayana. Presente, profesor. Correcto. Darixon. Darixon. Presente, profesor. Listo, muy bien. Los alumnos que les falta dar su examen diario 3, por Presente, favor, profesor. a la plataforma. Y los demás que han dado a descansar hasta la próxima clase, queridos estudiantes. Cuídense. Hasta luego, profesor. Hasta Tenga un buen luego. día. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Señor profesor. Hasta luego. Hasta luego.